Bueno, vamos a arrancar en honor a la puntualidad. Bueno, tuve un inconveniente acá con la compu. Estamos de mudanza, pues acá en la dirección, entonces tuvimos un pequeño inconveniente. Bueno, hoy me toca un poco, me pidió el instituto, me ha pedido tocar un tema que sea de un interés relevante dentro de lo que tiene que ver un poco con el código electoral, con todo lo que tiene que ver con nuestra legislación. Nos pareció oportuno un poco en vista ahora que llegamos nuevamente a unas elecciones que tienen que ver con las municipales para los cargos que están vacantes. Luego de eso entramos en un parate electoral y me han pedido que hable un poco de lo que tiene que ver de la ley 6318/2019, que si bien es cierto, ustedes ya la conocen, que es la que aplica el tema de la lista cerrada desbloqueada, pero entrando un poco más en el ámbito de la parte de las organizaciones sociales o organizaciones intermedias. Esa legislación fue creada en el 2019 y como ustedes sabrán, y aunque no lo crean, esa legislación se aplicó por primera vez antes de que inicien las elecciones municipales y las internas de esas municipales que se vinieron después de la legislación, entraron primero en vigencia en organizaciones intermedias. O sea, nosotros tuvimos la aplicación de la lista cerrada desbloqueada en las elecciones de organizaciones intermedias. Y no es, aclarando un poco, no es la elección de abogados para el Consejo de la Magistratura, que ustedes recordarán que nosotros en el 2019, creo que fue, tuvimos las elecciones en donde se usaron la máquina de votación, pero ellos no usaban todavía el sistema de lista cerrada desbloqueada, porque la Corte en su momento interpretaba de que, como decía, y vamos a ver ahora la legislación, decía que entraría en vigencia después de la primera elección en la que se aplique. Si bien es cierto, ahí se prestó a varias confusiones y a interpretaciones jurídicas de abogados, una organización intermedia que es el Club Internacional de Tenis, en reuniones que mantuvimos con ellos, sus asesores tomaron la decisión, y una decisión también acertada, en donde ellos dicen que eso es lógico, que una ley entra en vigencia al momento de su publicación, ¿verdad? Promulgación, publicación, y automáticamente el CID decidió llevar adelante en febrero del 2020 la elección de sus autoridades a través de la lista cerrada desbloqueada con votos preferentes para sus cargos pluripersonales. Y en esa primera elección, que también fue nuestra primera prueba de fuego de lo que tiene que ver un poco con organizaciones intermedias, se inscribieron 4 listas para los 5 cargos que se elegían, de los cuales 3 cargos eran cargos pluripersonales. ¿Verdad? Eso fue una experiencia, y hay que aclarar un poco que esa experiencia que tuvimos también fue sin la utilización de la máquina. ¿Verdad? Entonces vamos a decir, ¿cómo se va a aplicar el desbloqueo de listas si es que no hay máquina? Se aplica, nosotros trabajamos con las organizaciones y desde la dirección donde estoy encabezando yo todo lo que tiene que ver con organizaciones intermedias, brindamos ese servicio, así como los compañeros del registro también. Entonces de eso vamos a hablar un poquitito hoy. Voy a mostrarle unos ejemplos de cuáles son los materiales que se utilizan, porque de aquí a esta parte seguramente los que son funcionarios de la justicia y se han encontrado con asistencias o solicitudes de asistencias, perdón, para llevar adelante elecciones en organizaciones intermedias, le habrán solicitado la máquina para sus elecciones. A nosotros nos piden centros de estudiantes, nos piden las facultades, nos piden los clubes de fútbol, nos pidió el Club Internacional de Tenis, que fue el primero en hacer. Y bueno, y a partir de ahí empieza un poco una situación que de repente es incómoda para los que hacemos este tipo de asesoría, porque le tenemos que decir que nosotros no tenemos máquina. Y ellos dicen, ¿cómo no vas a tener si ahora vas a usar en las elecciones de septiembre? ¿Verdad? O usaste en las internas que pasaron ahora de estas elecciones que tienen que ver un poco con los cargos de intendente en estos 13 distritos que se van a elegir. Entonces se le explica que estas máquinas de votación están disponibles en nuestra casa cierto número y cierta cantidad. Esas máquinas son arrendadas a una empresa internacional, ¿verdad? Que es una empresa argentina que se llama Votar, ¿verdad? Entonces, es de cumplimiento imposible aplicar y utilizar las máquinas para las elecciones en organizaciones intermedias. También es importante aclarar en ese sentido
que en este tipo de organizaciones intermedias los plazos para llevar adelante una elección son más cortos. O sea, nosotros para una elección general tenemos 8 a 9 meses de proceso electoral. En una organización intermedia, como sabrán la mayoría, para no entrar tanto en lo que es el detalle de organizaciones intermedias, generalmente el plazo es de 30 y 20 días nada más, ¿verdad? Inclusive algunos lo hacen en 15 y hay otras organizaciones un poco más arriesgadas que lo hacen en 10 días. ¿Por qué arriesgadas? Porque están en suspenso por la situación que se pueda presentar jurisdiccionalmente. Entonces, de eso le vamos a hablar. Voy a mostrarle unos ejemplos. Es algo que está muy en auge ahora. Es algo que si hay funcionarios acá de la parte de jurisdiccional, magistrados o digamos colegas que están en los juzgados o en los tribunales electorales, se está poniendo muy en boga el tema de hacer solicitud de nulidades sobre este tipo de elecciones en las cuales no se aplican lo que tiene que ver un poco con la lista cerrada desbloqueada en las organizaciones intermedias. Bueno, para empezar, voy a compartir con ustedes pantalla. Les voy a pedir que me avisen, por favor, cuando vean las imágenes. Bueno, así que les voy a pedir ahí que alguno de los que estén ahí atentos me vaya avisando si está viendo la proyección. Sí, ¿Alcanzan a ver? profesor. ¿Sí? Se ve, profesor. Bueno, gracias. Sí, doctor. Esta es la presentación. Bueno, vamos a ir pasando para que ustedes puedan ver. Bueno, la ley 6318, como les dije, y su aplicación en organizaciones intermedias. Antes de empezar a hablar un poco de la diferencia, que seguro ya conocen, pero vamos a volver a repasar un poquitito, es importante saber que las organizaciones intermedias son aquellas organizaciones que se encuentran entre la familia y el Estado y que congrega a un grupo de personas, tanto físicas o jurídicas, y que llevan a que ellos busquen en esa organización, una vez formada esa organización, realizar actividades que busquen el bien común o alcanzar objetivos para esa organización. Estas organizaciones, ustedes saben, son... Profesor, Sí. disculpe. Está siendo grabado porque no me aparece que está siendo grabado nuestra clase. Sí, se Vos está sabés que grabando a la mí clase. se está grabando... Vicenta, creo que pregunto. Se está grabando, Vicenta. Bueno, entonces volviendo al punto, estas organizaciones intermedias se dividen en distintas clases, ¿verdad? Están las organizaciones intermedias, las principales son los partidos políticos que tienen su propia legislación. La diferencia con las organizaciones intermedias es que no hay una ley que le legisla de manera propiamente dicha. Entonces hacemos tipo una analogía dentro de lo que es la legislación electoral para resolver los conflictos, si es que hay conflictos, o aplicar todo lo que tiene que ver con el sistema electoral que establece nuestra legislación y la Constitución Nacional que nos obliga. ¿Por qué hablo de la Constitución Nacional? Porque el artículo 119 habla que en las elecciones de autoridades, de partidos políticos, organizaciones sindicales, sociales, deben estas organizaciones aplicar las leyes del sufragio. Entonces, ¿qué significa aplicar las leyes del sufragio? Que tenemos que aplicar todo lo que dice nuestra legislación. Y ahí nos encontramos con el primer problema, ya desde hace mucho tiempo, y lo que están un poco en esta materia, en la materia electoral, saben que el principal inconveniente que tenemos en este tipo de organizaciones intermedias son las normativas que la conforman y les dan la forma de administrarse tanto en lo económico, en la manera de cómo llevar adelante sus autoridades, que en ese sentido estas normativas se denominan generalmente en todos lados estatutos sociales. Algunas organizaciones también tienen reglamentos internos aparte de lo que tiene que ver con esos estatutos. Otras organizaciones tienen reglamentos electorales que lo que buscan es adaptar o adecuar su proceso eleccionario de autoridades en base a la legislación vigente. Y otras organizaciones como son las comisiones vecinales, Junta de Agua, aparte de tener sus estatutos, tienen resoluciones o decretos o ordenanzas municipales que establecen la manera de organizar este paso electoral. Estos estatutos del cual le estoy hablando, digamos que ahora actualmente, aquí a agosto del 2023,
de casi las 1.500 o 1.000, entre las 1.200 y 1.500 organizaciones que por ahí cada año o cada 2 años nos toca asesorar tanto a la sede central de la justicia y las oficinas distritales, yo diría que en su 60 o 70% ya han adecuado esos estatutos o esos reglamentos electorales con la ley electoral vigente. Porque recordarán que nuestro código, que nuestra constitución es del 92, nuestro código electoral es del 96, nuestra ley 635 es del 95. Entonces, hay organizaciones que tienen más de 100 años de vida institucional, por ende sus estatutos están totalmente desfasados a lo que tiene que ver con la actualidad en esta materia. Esos estatutos, como yo les dije, vienen a ser como una carta orgánica de estas organizaciones intermedias, y esos estatutos tienen 3 divisiones muy importantes. Primero es de cómo se conforma y quiénes la van a integrar. En el estatuto se establece quiénes son los que van a formar parte de esa constitución, de esa organización, y establecen también la calidad de los socios, ¿verdad? Esa sería la segunda parte. ¿Quiénes van a ser los socios? ¿Qué tipo de socios va a existir, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, haciendo una analogía con nuestra legislación actual, nosotros para tener derecho a votar y a ser electo tenemos que estar inscritos en el registro cívico permanente, y para ser elegido cierta particularidad es que la ley establece ciertos requisitos. En organizaciones intermedias, aparte de ser socio, generalmente los estatutos te estipulan qué tipo de socios nomás se pueden candidatar, y los requisitos de repente son más raros, por decirlo entre comillas, porque por ejemplo te pueden pedir requisitos que no te piden otra legislación. Por ejemplo, si es en el caso de una cooperativa, te pide que vos tengas tantas horas de curso, tantas horas de participación. En otro lado te piden como requisito que vos seas propietario o tengas algún título particular de alguna propiedad dentro de lo que tiene que ver con un condominio, con un barrio cerrado. En otras situaciones nos piden que tengamos, por ejemplo, algunas asociaciones de taxi piden que para ser candidato vos tengas a tu cargo o seas propietario de cierta cantidad de paradas, o si no, no te podés candidatar. Y si vos pones todas estas circunstancias dentro de lo que es la legislación actual, vos decís un poco, che, pero esto está loco, ¿por qué me piden esto? Esto es anticonstitucional. Pero justamente el Código Civil le faculta a este tipo de organizaciones que tienen ya personería a que establezcan su modo de administración. Y la tercera parte dentro de lo que es un estatuto es justamente la forma en que ellos administran esa organización. Cuando hablo de administrar, no hablo solamente del sistema del sustento, de cómo va a sobrevivir esa organización, sino también hablo en parte, y en una gran parte, de lo que tiene que ver de cómo quiénes van a comandar esa organización mía, ¿verdad? Si yo soy una asociación de funcionarios de la Dirección de Organizaciones Intermedias, ponele, yo tengo que tener una cabeza, un representante de los 100 socios que estamos ahí. Y yo tengo que elegirle a eso. Bueno, y lo que la ley nos dice, y lo que debería estar estipulado en nuestros estatutos, es que nosotros tengamos que elegir a esas autoridades de manera democrática, en donde todos podemos participar y en donde todos podamos candidatarnos de acuerdo a las exigencias y requisitos que nos dan nuestros estatutos. Bueno, entonces eso es por una parte un poco lo que quiero aclararle. ¿Por qué me detengo un poco en el estatuto? Porque en el estatuto, al hablar de la forma de elegir a este tipo a nuestras autoridades, nos ponen ciertos requisitos y por sobre todo establece el sistema de votación. Y acá entramos con el tema del sistema de votación. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar estatutos actualmente, hoy en el año 2023, siglo XXI, como se dice, que dicen que nosotros podemos elegir en nuestra organización a nuestras autoridades en una asamblea, cosa que está contemplada en el Código Civil, que está contemplada en nuestro estatuto, pero la asamblea cuenta de varias partes, y en una de esas partes está la elección de autoridades, y en esos estatutos dicen que la asamblea puede decidir si hace su elección de manera secreta o lo hace a viva voz o a mano alzada. ¿Ya? Entonces uno dice, sí, ya mi estatuto me habilita y me permite, pero ¿cuál es la situación? Mi estatuto no está por encima de lo que tiene que ver la legislación. O sea,
la prelación de las leyes que tiene que ver en este caso la Constitución Nacional y por supuesto las leyes electorales vigentes. Y ese es uno de los grandes conflictos que se presentan en la parte jurisdiccional de las organizaciones, de los tribunales electorales e inclusive juzgados, porque los juzgados entienden la parte de amparo cuando son cuestiones electorales, pero por sobre todo en los tribunales electorales, donde se inician juicios porque hay organizaciones que no cumplen con lo establecido con el Código Electoral, la Ley 635 y por añadidura, ¿verdad?, la Constitución Nacional. Bueno, ¿qué pasa con estos estatutos que no tienen en cuenta cómo se hace un proceso electoral para elegir autoridades? Ahí nace un poco la figura de la justicia electoral a través de la dirección que nombré y a través de las oficinas distritales de todo el país, en brindar ese servicio para que le den esas indicaciones de cómo llevar adelante y cómo hacer de manera correcta ese proceso electoral para elegir autoridades y no hacerlo más por mano alzada o a viva voz diciendo yo voto por María José, yo voto por Lilian, yo voto por Alicia. Entonces, nosotros tenemos que aplicar lo que dice nuestra legislación electoral. ¿Y qué es lo que dice nuestra legislación electoral? Que el voto tiene que ser secreto, directo, proporcional, universal. Ustedes ya saben todo eso. Y también dice que tiene que ser eligiendo los cargos correspondientes, ¿verdad? Y en la otra particularidad que dicen los estatutos es que tenemos cargos que son distintos. Nosotros acá elegimos presidente, vicepresidente, senadores, diputados, junta departamental, gobernador, junta municipal, intendente. Son los cargos que elegimos a priori y lo que está establecido en la ley, ¿verdad? Pues también están los asambleístas constituyentes, pues ya tenemos la figura del referéndum, etcétera, etcétera. Pero en las organizaciones intermedias estas figuras cambian. Los sindicatos no eligen presidente, ellos le denominan secretario general y secretario adjunto. Luego las demás, la mayoría eligen presidente. En el caso de las cooperativas, eligen un consejo de administración, un consejo, una junta de vigilancia, eligen todos cargos, por decirlo de alguna manera, colegiados plurinominales. Con las cooperativas nos vamos a detener después en una parte de hablar y hacer una diferenciación. Ahora, estos estatutos hablan de tesorero, protesorero, secretario, prosecretario, vocales, miembros titulares, etcétera, etcétera, síndicos, tribunales de conducta, de disciplina, de ética. Entonces uno dice, ¿cómo yo aplico lo que dice esa ley 6318 o lo que dice el actual artículo 258 en mi organización? Porque yo no diferencio cuáles son cargos unipersonales y pluripersonales. O sea, yo no sé cuál es un órgano colegiado. Y ese es el primer inconveniente que se nos presenta para aplicar esta ley en las organizaciones intermedias. Y acá un poco nosotros hacemos una comparación, hacemos una analogía que vuelvo a repetir, de sentarnos, leer los estatutos y junto con la comisión directiva, o si ya existe un órgano electoral, le vamos explicando cómo se deben hacer estos, cómo se debe aplicar. Otra de las situaciones que tenemos en los estatutos es que a veces dicen, bueno, que se vote. Listo, está perfecto, que sea el voto secreto, directo, universal, perfecto, que sea el voto como tiene que ser, como dice la ley, pero ellos dicen que utilizan el sistema de lista cerrada completa. Ambas eje y C, la lista cerrada completa, ¿qué quiere decir? Que si hay dos listas, lista A y lista B, y gana la lista A, le mete desde el presidente hasta el último miembro del Tribunal de Conducta, o sea, mete completito dentro de la lista. O sea, ¿y qué es lo que no se cumple ahí? La proporcionalidad que dice nuestra legislación, que tenemos que aplicar la proporcionalidad. Y por ende, el desbloqueo de lista. Entonces, estas situaciones pasan y cuando yo hago caso omiso a lo que dice la ley, yo digo, yo voy a cumplir mi estatuto porque mi estatuto dice así, mi estatuto es como mi Biblia, es como mi Constitución Nacional, haya pota pecha, que digan lo que digan, me voy, hago mi elección y hago así, puede haber un socio, un apoderado, un candidato que puede contratar a un abogado y plantear la nulidad del proceso, de la elección o de alguna resolución de convocatoria de elecciones en donde él cuestione que no se está cumpliendo con lo que dice la Constitución Nacional y las leyes electorales vigentes. Entonces eso nos lleva a medidas cautelares que se pueden presentar en donde va a parar el proceso, no, si ya se hizo la elección van a hacer prohibiciones de no innovar,
o en todo caso van a suspender la elección el día antes. El Ujier te llega a tu elección a las 4, el tipo viene llegando 4 menos 5, te notifica y ahí muere tu elección porque ya hay una orden judicial a través de una medida cautelar que evita que vos hagas tu elección. ¿A qué nos lleva eso? A perder tiempo, dinero y entrar digamos, en un juicio que relativamente debe ser corto dentro de lo que fue electoral por una cuestión de la sumarías que le damos a los plazos de los procesos, pero sabemos que de repente existen moras judiciales y te puede llevar a un juicio 3, 4, 5, 6 meses, inclusive hasta un año, dependiendo de cómo se vaya a presentar. Para evitar eso, Profe, sí, una consulta. Fernando, te ¿Y escucho. qué pasa si existe una sola lista? Voy a hablar de eso, Arnaldo. Te voy a pedir que me recuerde cuando lleguemos a la parte que te muestre los boletines. ¿Sí, Arnaldo? Dale, perfecto. El caso Por de favor. clubes también vas a tocar, profe. Todito vamos a tocar. Todos vamos a Dale, tocar. perfecto. ¿Está? Gracias, profe. No, a vos sí que recordame, por favor, Arnaldo. Carlos ya voy a anotar Ok, yo también acá en mi agendita para no olvidarme. Era el ok, tema de perfecto. Bueno, volviendo un poco al punto y gracias, Arnaldo, por tu participación. Si esto era en vivo, te iba a regalar algo. Yo suelo regalar caramelo a las preguntas interesantes. Así que, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos estas situaciones, se acercan a la justicia electoral o abogados que están en materia electoral y lo que hacen es consultar, ¿verdad? Mañana, por ejemplo, tenemos una elección de una asociación médica, de médicos, en donde nosotros sabemos que ellos no van a aplicar la lista cerrada desbloqueada. Le dijimos, che, ustedes no aplican esto, está mal, corren el riesgo. Y de eso vamos a hablar un poco hoy y vamos a ver las consecuencias, qué es lo que uno puede hacer, ¿verdad? Siendo profesional del derecho y toma un cliente o siendo funcionario de la justicia y se nos hace este tipo de consultas, ¿verdad? Y así como dijo Arnaldo, dentro de lo que son las organizaciones intermedias, que es lo que ya definimos, son aquellas organizaciones de personas que buscan el bien común dentro de su organización, que puede ser de distintos tipos de caracteres, ¿verdad? Pueden ser deportivas, sociales, cuando hablamos de deportivas entran los clubes deportivos de todo tipo de deporte, entran las federaciones, porque yo le hablé hace rato que también hay elecciones de organizaciones que aglutinan personas jurídicas, ¿verdad? ¿Qué significa eso? La Asociación Paraguaya de Fútbol tiene que elegir al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, pero votan los clubes. O sea, hay personas que representan los clubes y esto, por ejemplo, es una situación particular porque no vota todos los socios de los clubes asociados a la APF. Vota solamente 5 o 6 representantes de cada club. ¿Quién designa a esas personas? La comisión directiva. O sea que en las organizaciones intermedias existe el voto por representación para aquellas que tienen como objetivo aglutinar federaciones, asociaciones deportivas, etcétera, etcétera. Entonces votan las federaciones. Entonces ahí hay voto por representación que ustedes saben que en una elección de intendente o de una elección general o municipal, yo no puedo darle mi poder a Willy o a María José para que vaya a votar por mí. El voto es personal y directo. Bueno, para entrar un poco ya en contexto y hacer esas diferenciaciones que seguramente yo no sé si ustedes ya saben, ya vieron, y son compañeros de la justicia, estarán medio hartos ya de esto, pero existen diferencias particulares entre lo que nosotros le estábamos hablando de aplicar este sistema. Anteriormente nosotros estábamos con nuestra legislación anterior con la lista cerrada bloqueada. O sea, ¿qué ocurría ahí? Que los electores teníamos la posibilidad de votar a una lista que estaba cerrada. Yo no podía ordenar ni cambiar esa lista. El número 1 de esa lista, el número 1, el número 2, etcétera, etcétera. No variaba ese orden, lo que sí hacía la distribución proporcional es ver cuántos escaños, o sea, cuántos candidatos metía cada lista, pero si uno metía 5, entraban los 5 primeros que estaban en la lista original. En la lista cerrada desbloqueada, en cambio, como ustedes han participado, votado y los que han tenido la oportunidad de votar en organizaciones intermedias también, con este tipo de sistema, el elector tiene derecho a votar por una persona de su preferencia dentro de una de las candidaturas, ¿verdad?
Con la máquina era re fácil, vos elegías el partido anaranjado, tocabas eso en la máquina y ya te desplegaba los 45 senadores titulares de esa lista y vos le tenías que elegir a uno sí o sí, porque tu máquina no iba a pasar si es que vos no marcabas uno, ¿verdad? Entonces, esa es la lista cerrada desbloqueada que nosotros usamos. Lo que ustedes están viendo ahí es el artículo 258 actualmente, el que está vigente, que es lo que modificó la ley 6318, en donde habla, ¿verdad?, que la lista cerrada desbloqueada, ¿verdad?, que este sistema que vamos a ver ahora y estamos hablando, se utiliza para la elección de los convencionales constituyentes, senadores, diputados, dice Mercosur, así como los miembros de las juntas departamentales, y se elegirán a sus miembros en comicios directos sobre la base del sistema proporcional en listas completas cerradas y desbloqueadas. Entonces, dice en el tercer párrafo que están viendo ahí, el voto consignado para el candidato de su preferencia se establecerá conforme a las reglas de la mayoría simple y el orden que esto ocupará dentro de la lista del partido. De repente es más fácil cuando yo le muestre con ejemplos. Habla también la ley que en caso de empate entre candidatos votados de manera preferencial dentro de una misma lista, se va a definir en el orden inicial que estuvo. En caso de que la cantidad de candidatos individualmente elegidos mediante el voto preferencial no alcance para llenar el número de bancos o escaños de esa lista, partido, movimiento, se llenan con los nombres propuestos en la lista original. Yo les voy a ir mostrando luego los boletines para que ustedes entiendan y vean. Del mismo modo, los votos preferenciales totales de cada lista va a establecer la cantidad de escaños. Porque recuerden y van a ver cuando toquemos la parte de boletines, que yo al marcar por María José, mi voto preferente es para María José de la lista A y ese voto también le suma a la lista A. O sea, un voto para la lista de María José y un voto preferente para ella. Bueno, me quiero ir a la parte de, a ver un ratito, en la última parte donde dice, este procedimiento será utilizado también con carácter obligatorio en las elecciones de candidaturas pluripersonales de las organizaciones intermedias. Como dijo un colega mío que está en la parte electoral, de doctor, la última parte, en la cola está el veneno, me decía ese artículo, es la parte que nos condena. ¿Y por qué él dice que esta es la parte que no condena? Pasa que, como dijo hace rato Arnaldo, ¿verdad? Si hay una sola lista, vamos a ir hablando y si vamos a ver, no vamos a tener problema, porque ¿qué es lo que van a competir en una misma lista de quién tiene más votos preferentes? Hay elecciones que hicimos nosotros, cual me tocó asesorar, en donde se hicieron, me tocó 5 elecciones, en donde había una sola lista, igual usaban el voto preferente. Entonces dicen, che, esto nos complica la vida, de más gastos por la papeleta, pero ¿por qué lo que no les gusta? Por esa implicancia política dentro de la organización. Porque entonces, si yo soy del movimiento del Colegio de Escribanos del Paraguay, y estoy por el movimiento Fuerza Escribano, yo tengo que meter 7 miembros titulares. Yo me candidato como número 4 en la lista de miembros titulares. Por supuesto que yo quiero entrar a ser miembro si estoy invirtiendo mi tiempo, quiero que mejore mi escuela, mi colegio escribano. Yo hago campaña para que la gente me vote a mí. Y ha ocurrido, y creo que ustedes habrán escuchado por radio, por tele, discusiones, de que hubieron senadores y diputados que hacían campaña por su candidatura nomás y no pedían votos para su candidato a presidente y vicepresidente. Eso me consta y creo que ustedes también lo habrán escuchado y lo saben y fue queja en distintos partidos. No, pasa en organizaciones intermedias. Yo demasiado quiero entrar y yo me paso pidiendo votos en las redes, haciendo campaña, llamando por teléfono y pido nomás votar sábado en lista a opción 4, ¿verdad? O sea, no le digo a nadie, che, acuérdense también de votar por el síndico de la lista 4, voten también por el presidente de la lista 4. El tipo uno hace más propaganda, un poco por personal. Cada candidato entonces realiza su propaganda. Este sistema, dentro de lo que tiene que ver un poco la esfera del mundo electoral, habla de que siempre favorece a los que tienen mayores recursos económicos. En una alta probabilidad se demuestra que sí, ¿verdad? Porque si somos 8 miembros dentro de una organización del cual tenemos que tener candidatos y, no sé,
Neri Velilla es el dueño de, no sé, de la cadena de Super 24 Horas Vigi, tener más plata que todo y seguramente yo voy a invertir más en mi campaña y voy a hacer todo, por todos lados van a ver mi cara, por decirlo de alguna manera. Entonces el que es un poco así de clase media o el tipo dice yo soy el agente, quiero llegar, pero no tiene manera de hacer publicidad, en ese sentido puede afectar. Impide la compra de banca o designación arbitraria, es lo que ocurría anteriormente. Siempre el número 1 era fulano, el número 2 tanto, ya sabía ya los 5 primeros quiénes eran. En este caso eso no va a importar, aunque realmente importa si es que, vamos a ver después, si es que no tenés todos los votos de una lista van dirigidos a una persona, importa el orden. Pero para que vos te coloques como número 1, número 2 de una lista ya no te tiene que importar tanto porque vos lo que vas a hacer es colocarte en el número 7, pero vas a tratar de conseguir votos para tu número de preferencia. Otorga mayor capacidad de selección al elector. Esto es algo que vimos ya en las municipales y en las generales también, cómo se fueron distribuyendo, entraron personas de repente que uno no esperaba que iba a entrar, ¿verdad? El elector tiene un poco el panorama de, inevitablemente tiene que elegir una lista, pero él tiene que elegir una preferencia, ya le da la opción de entre los 8 tipos que ya están, no sé, siempre están en esa lista, yo le puedo cambiar y elegir la Neri que me parece joven o me parece que tiene buena propuesta y voto. Tengo esa opción de tener una selección, digamos, más, de tener esa selección múltiple, por decirlo de alguna manera, de entre los 8 que se presentan. Yo tengo la opción de elegir, ¿verdad? Eso pasó mucho en las municipales, en ciertas concejalías. Si bien es cierto tener que elegir una lista, vuelvo a recalcar, vos ves de repente que se renueva un poco más en ciertos aspectos. Logra mayor vinculación entre los candidatos y los electores, eso también es cierto, porque en una organización intermedia, generalmente la gente sabe quién se va a candidatar a presidente y dice nomás, pues ya no le conoce más nadie quién se candidata. Entonces, este sistema lo que hace es que aquellos miembros titulares o aquellos vocales titulares y suplentes que se candidatan llegan un poco a tener un poco más de visibilidad, ¿verdad? Porque ya van pidiendo también votos, hacen sus propias campañas y por sobre todo hace que yo, Neri Velilla, le llame a María José, a Willa, a Liliana, a Dora, a Carla, para que yo consiga los votos de ellos, entonces me relaciono un poquitito más, ¿verdad? Bueno. Aplicación práctica del desbloqueo de listas en organizaciones intermedias. Estamos viendo ya un poco con lo que tiene que ver con los ejemplos de lo que dice el artículo 58, basándonos un poco en lo que es organizaciones intermedias. La distribución de banca entre las listas participantes son adjudicadas a través de la aplicación del método DOM, considerando el total de votos recibidos por cada lista en esos votos preferentes, ¿verdad? A mí me ha tocado una vez asesorar a un grupo de personas que hicieron su elección y terminaban agarrándose de los pelos porque ellos aplicaban el voto preferente pero no aplicaban el DOM, ¿verdad? Y yo le dije, ¿cómo lo que hicieron eso, verdad? Porque vos por el DOM tenés que saber para ver, eran 12 miembros titulares y 12 suplentes. Entonces dijeron, no, y nosotros tomamos el resultado y hicimos lo más. El que ganó metía a los 6 primeros y el que perdió le metía a los 6 últimos, ¿verdad? Y hicieron el voto preferente, pero ¿qué es lo que hicieron? O sea, entraron 6 del lado de la lista a los más votados, cumplieron con la preferencia, pero el problema es que no aplicaron el DOM, porque en realidad la lista que obtuvo mayor cantidad de votos fue la lista A, que creo que obtuvo 352 votos, ponele, y el otro tuvo 120 nomás. O sea, casi le duplicó luego, o sea, y ellos decidieron hacer 6 y 6, ¿verdad? Y eso estaba mal, ¿verdad? Porque ellos no aplicaron el DOM para eso, ¿verdad? El total de votos es el resultante de la suma de votos preferenciales, ya les dije. Y acá está el método de hacer sistema DOM. Yo no sé si todos saben hacerlo. Lo que generalmente se hace es, nosotros tenemos en la página web de la justicia, y esto lo haces en Excel también, si es que conocen personas que lo puedan hacer. La situación nomás es que siempre yo le digo a los chicos acá que están conmigo y a las chicas, que siempre es mejor que cuando a veces nos piden a nosotros hacer el sistema DOM, porque a veces tienen elecciones y es que no nos vamos y no la hacemos ahí en vivo, vienen al día siguiente con la apoderación y la hacemos nosotros. Y nosotros la hacemos así en hoja de oficio con reglas o ahí a pulso y le hacemos.
este sistema que ustedes están viendo acá. Se ordena de mayor a menor en una columna los votos obtenidos por cada lista. Ustedes están viendo ahí que la lista 20 tuvo esa cantidad de votos. La segunda más votada fue la lista 10 y la otra sería la lista 30. Y yo tengo que dividir, ¿verdad?, el número de votos obtenidos por la cantidad de miembros titulares que yo tengo que meter dentro de mi organización. En este ejemplo ustedes están viendo 2. Y lo que se hace es dividir el total de votos que obtuvo cada lista dividido 1, el total dividido 2, el total dividido 3, y tenemos que hacer la división hasta el 12. Por más que ustedes vean acá que esos 12 miembros ya se llenaron hasta la quinta columna nomás de las 3 listas que están presentes acá, que son las 20, 10 y 30, yo tengo que dividir hasta el final. ¿Por qué? Porque si hay un empate de unos números acá, yo tengo que ver cuál es el cociente mayor, o sea, cuál es el decimal que entra. Puede ser, por ejemplo, que se hace 623,85 y el otro era 623,1. Entonces, esas situaciones también nosotros tenemos que ver. ¿Y qué pasa si hay igualdad en esos cocientes? La ley dice que tiene que entrar primero el que tuvo mayor cantidad de votos en el total de las listas. Entonces, supongamos que acá hay un empate entre el escaño 7 y el escaño 9 de las listas 20 y 10, va a entrar primero el de la lista 20 porque él tuvo mayor cantidad de votos en el total general. Si ahí persiste el empate, los dos hubieran hecho 6.858, la ley dice que se tiene que resolver por sorteo, pero se resuelve por sorteo esa banca nomás que sortea. Pasa que si a vos te sale empate acá en el cociente y evidentemente te sale acá, luego ya te va a salir empate todo rato, ¿verdad? Bueno. Hasta ahí no tienen dudas. Bueno, vamos a pasar a los tipos de votos, ¿verdad? Esto que están viendo ustedes es el modelo de boletín que nosotros utilizamos para los cargos pluripersonales de las listas cerradas desbloqueadas en organizaciones intermedias. Este es un modelo de voto en blanco. Lo que hacemos nosotros es utilizar las papeletas, porque ya hablamos de que las máquinas no se pueden usar. Y lo que hacemos es en las papeletas ordenar cómo los movimientos o los apoderados presentaron la lista original. Ustedes van a ver que en la lista A nosotros le ponemos también el número acá, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Se pone el nombre de los candidatos. La lista original se presentó así con Vin Diesel, Jim Parsons, Steven Gart. Los actores de cine son ahí mis miembros. Eso de la lista 1. Y el de la lista 2 están Chilaver, James Rodríguez, Cristiano, Gareth Bale, Jorge Recalde, Ángel Romero, Deli González, ¿verdad? Están todos la lista de deportistas de parte de la lista 2. Entonces, nosotros, una vez que lleguemos a la mesa, me van a entregar la papeleta de presidente, de síndico, y también me van a entregar el de candidato a miembros titulares y suplentes. En el ejemplo que yo les doy y lo que pasa en la legislación y lo que ocurrió en las máquinas de votación es que solamente se le da al elector la opción de votar por el titular. ¿Por qué por el titular nomás? Porque al titular lo que se le aplica a la lista cerrada es bloqueada con voto preferente. En cambio, los suplentes usan el sistema de lista cerrada bloqueada. O sea, si yo soy suplente número 1, soy número 1, ya nadie puede votar por mí. Por eso nosotros no ponemos en los boletines el nombre de los suplentes. En este tipo de organizaciones intermedias, eso a veces es un poco muy sensible, porque la gente o ya se la idea a la papeleta, ¿verdad? Y ya nos pasó que pusimos de esta manera los boletines y abajo pusimos miembros suplentes y los nombres de los 3 suplentes que encabezan, pero ya sin la opción de que se marque por él. ¿Por qué? Porque en este sistema que ustedes están viendo, en este modelo de boletín, el elector tiene que marcar a un candidato de la lista de su preferencia. O sea, tiene que marcar a uno dentro del recuadro de su preferencia. O sea, si yo quiero votar por Derly González, tengo que poner una X, una tilde, un punto, una raya al lado del cuadro del nombre de Derly González. Entonces,
Al darle mi voto a Derly González, también ya estoy sumando un voto para la lista 2. ¿Por qué sumo un voto para la lista 2? Porque con eso yo voy a hacer mi sistema proporcional o sistema 2. Bueno, este es el modelo del boletín. Y nosotros cuando damos este tipo de capacitaciones le indicamos en las charlas y en las capacitaciones que si bien es cierto hay un recuadro que está al lado de los distintos candidatos, también sería un voto válido si la persona subraya o encierra en círculo el nombre de José Luis Chilaver. Porque yo como miembro de mesa voy a interpretar que esa es la intención de voto del elector y esa intención del voto lo plasmó en el boletín a través de una marca que puede ser una X sobre su nombre, encerrar en círculo, subrayar, poner entre comillas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante destacar un poco con la experiencia que tenemos. Ahora, están viendo ustedes que acá no hay ninguna marca, entonces el voto es en blanco. Vamos a subir a un voto válido. El voto válido sería acá, por ejemplo, vieron que la persona le marcó al candidato número 4 de la lista 1, que es Brad Pitt. Dio su voto preferente. Entonces, este es un voto válido para la lista 1 y le está dando su preferencia a Brad Pitt. Bueno. ¿Cómo serían los votos nulos? Ustedes saben que los votos nulos son aquellos emitidos en formularios distintos o en boletines distintos al entregado por el Tribunal Electoral Independiente de la organización intermedia. Por ejemplo, si ustedes están viendo ahí, las papeletas son blancas y yo tengo mi mano, o me entregan en mi mano, o una vez que hagan el escrutinio, sacan un boletín que es amarillo o rosado, ese voto ya es nulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no condice con el boletín que entregó el tribunal. ¿Verdad? Que no lleven la firma de los miembros de mesa, ustedes saben eso, que si mi boletín tiene que llevar la firma de los dos vocales y el presidente. O sea, si yo no tengo esas 3 firmas, ese voto no va a valer, o sea, no se va a ni contar ni abrir porque el voto ya es nulo. Y también es nulo aquel que contenga marcada más de una preferencia, como ustedes también. En el ejemplo que está a mi extremo izquierdo mío, van a ver que hay 2 listas y le marcaron a Vin Diesel y también le marcaron a Jorge Recalde de la otra lista. Ahí yo elector, yo miembro de mesa, no voy a saber para quién es el voto. ¿Por qué? Porque marqué 2 candidatos. Yo tengo que marcar a uno. No. En el segundo ejemplo, vemos que le marcó a casi 6 personas. El tipo hizo una raya genial y le marcó a 6. ¿Verdad? Ese voto también es nulo. ¿Por qué? Porque en vez de marcar a 1, marcó a 6 personas. El tercer ejemplo, vemos que marcó a Vin Diesel, pero la marca se fue también para marcarle a José Luis Chilaver, entonces un voto nulo porque ya ocupó 2 espacios. Otro tipo de voto nulo sería, ¿verdad? Que yo agarre y ponga, por ejemplo, Brad Pitt sí, y el patito el otro le escriba la palabra no, ¿verdad? Yo puedo poner sí ahí, yo voy a interpretar que un voto para Brad Pitt de la lista 1, pero si yo escribo otra vez no o pongo X dentro de los recuadritos, entonces son una marca también y ese voto es nulo. Bueno, nosotros, a través del sistema que le estamos mostrando, diseñamos este tipo de boletines y ponemos a disposición de las organizaciones. O sea, a nosotros nos piden, nos envían su lista de candidatos, perdón, nos envían su lista de candidatos y nosotros le diseñamos el boletín. Algunos utilizan fotos, ponen la foto de su candidato al lado de su nombre, no hay problema. Me preguntan, ¿se puede marcar encima de la foto? Claro que se puede marcar, si ahí está la candidatura de Juan Pérez. Ahora, estos son los modelos de boletines que le hacemos, pero esto también va acompañado de los expedientes electorales. ¿Qué son los expedientes electorales? El famoso cuadernillo que contienen las actas de instalación, acta de sustitución, acta de incidente, acta de oposición, acta de escrutinio, acta de cierre, acta de casillas especiales. Son todo el contenido que tiene un manual, un material que se utiliza en las elecciones generales. Eso nosotros lo hacemos desde la justicia electoral para la ciudadanía. Te podemos imprimir o te podemos pasar en formato digital. Ahora, todo es igual, el acta de instalación, la sustitución. Lo único que varía para el cargo
para estas candidaturas pluripersonales vendrían a ser el diseño. Aparte del diseño del boletín, cambia también el diseño de acta de escrutinio. O sea, ustedes están viendo ahí que allá arriba, en donde dice votos obtenidos, ¿verdad? La figura no puedo marcar acá. Se pone, por ejemplo, acá dice lista 5 y se pone del 1 al 12 o al 7, o de acuerdo a la cantidad de miembros titulares que hay, se va encabezando los nombres de las personas. O sea, el número, se pone, están los nombres. Eso ya viene en el acta. Lo que nosotros podamos ver es, y vamos a agregar acá, es cuántos votos obtuvo cada persona. ¿Está bien? Esto es parte del contenido de un acta de escrutinio. Definición de banca, candidato mejores posicionado. Eso ya vamos a pasar nomás porque sabemos que las bancas que corresponden a cada lista se adjudican a los candidatos que más votos preferenciales hay. Acá, como ustedes están viendo, creo que están viendo, tenemos un ejemplo de las elecciones. Esto que ustedes ven son 3 movimientos que tienen su respectivo nombre y están ahí expuestos el número de lista, el número de orden propuesto dentro de esa lista, el nombre del candidato y hay una tercera columna que dice votos preferentes obtenidos y una columna chiquitita que dice nuevo orden. ¿Y qué es lo que hace la ley de desbloqueo? Así como le expliqué, recibo la papeleta, marco 1, entonces yo le estoy dando mi voto a esa lista y también voto preferente. En el ejemplo de la lista 10, ustedes ven acá que el número 1 es el señor Palacios. O sea, este es el orden propuesto. Él encabezaba la lista. Pero él no es el más votado de su lista. Acá el más votado de su lista fue el número 11, que se llama Engracia López. Ella obtuvo 1.132 votos. Y esa cantidad de votos le hace subir a ella al puesto número 1 de su lista. Entonces ahí empieza el desbloqueo. Van a ver que después de Engracia López con 1.132 votos preferentes, está el señor Páez, que estaba originalmente en el puesto 6, pasa al 2. ¿Entienden? O sea, va modificando internamente esta lista. Luego el voto, en la lista 20 tenemos la misma situación y acá le voy a dar una particularidad. Acá, por ejemplo, el número 2, que es el señor Cano, con el número 8, que es la señora Duarte, empatan en cantidad de votos preferentes. Están empatando ahí. Entonces, ya hay un empate, después vamos a ver cómo se define. Luego, voy a mover un poco acá mi imagen. En la lista 30, van a ver que hay también 12 candidatos, pero hay 2 personas nomás que tienen votos. El número 5, que es el señor Benítez, que obtuvo 4.534 votos, y el número 12, que es el último de la lista, que obtuvo 3. O sea, 2 nomás ingresaron, o sea, tuvieron votos preferentes. O sea, la gente se volcó totalmente a votar por el señor Benítez y 13 se fueron a votar por el señor Gil. Así se registran los votos preferentes. Ahora, esa tercera columna que ustedes ven ahí que dice nuevo orden, es el orden que ocupa dentro de su movimiento, de su lista. En este caso, por ejemplo, Anuncio Benítez el más votado y Bartolomé Gil el otro, pues nadie más recibió voto. Pero ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que una vez que yo haya tenido el total de votos que ustedes están viendo, que es en la parte de abajo de cada uno de las listas, yo hago el sistema proporcional, es decir, hago el sistema DOM y me va a decir cuántos miembros me. El más votado pues fue la lista 20 y la lista 20 entonces tiene que meter según ya el sistema DOM que hicimos en la página anterior, ¿verdad? Como ejemplo, tiene que meter, a ver, ahí están con los 2. Entonces, el más votado tiene que tener 5 miembros, el otro 4 y el último 3.
Ahora ya sabemos cuánto metemos cada uno, pero ahora hay que ver quiénes de esos cada uno empiezan a, esos candidatos van a desordenar, por decirlo de alguna manera, la lista original. Vemos que en la lista 10, el número 1 ya dijimos es Gracia López, fue la más votada. El número 2 fue Alfrodicio Páez. El número 3, fíjense, es Aparicia Lesme con 554 votos. Pero también está Aquilina Paredes con 554 y dice el número 4. ¿Por qué los dos que empataron están en número distinto? Porque la ley dice que si hay empate entre candidatos o candidatas de una misma lista, pero dentro de la papeleta, entonces entra primero aquel que está mejor posicionado en la lista original, en el orden que propuso el apoderado candidato. Y acá, evidentemente, la que va a entrar antes va a ser la señora Lesme, porque ella está posicionada, ¿verdad?, en el puesto número 8. En cambio, la señora Paredes está en el puesto 10. Entra la señora Lesme como tercera, y si hay lugar todavía, que en este caso hay lugar porque tienen que meter 4 escaños, entra la señora Paredes, ¿verdad? Distinto iba a ser si el empate era entre Paredes y Lesme y solamente quedaba un lugar para entrar. O sea, ahí Lesme iba a entrar en el 12º lugar como miembro y Paredes lastimosamente se iba a quedar afuera con 564 votos por el hecho de que estaba mejor posicionada esa persona. Bueno, y queda fuera ese que obtuvo esa misma cantidad de votos. Vamos al tercer ejemplo, que es con la lista 30. En la lista 30, según nuestro sistema, aunque le mostré el escándalo que hicimos con la imagen anterior del artículo 258, esta lista tiene que meter 3 personas. Pero ¿qué pasa? Por 2 nomás se votó. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Ellos se quedan entre 2 nomás? No. Los 3 tienen que entrar los 3 miembros de esa lista. Evidentemente entra como número 1 el señor Benítez, ¿verdad? Porque tuvo 4.534 votos. Este señor o le quieren demasiado o él le dijo a todos sus demás candidatos, hagan campaña por mí nomás. Si eres gente peotazo, ¿verdad? No le hagan caso a todos los otros que le piden votos de nuestra lista. O ya nos pasó también que en ciertas candidaturas, no solamente de organizaciones intermedias, sino también de agrupaciones políticas, la gente se va y dice, bueno, somos 12 miembros, ustedes tienen que trabajar para que la gente me vote a mí, ¿no? Entonces, el resto de los 11, más yo que me voy a candidatar, hacemos campaña todo a mi favor para que la gente me vote a mí. Entonces, ¿qué consigo con eso? Si yo tengo mucha cantidad de votos al hacer el DOM, por ahí puedo meter 2, 3, ¿verdad? Y pueden entrar conmigo otras personas de igual manera que estén bien posicionadas de manera original, como mi segundo o mi tercero dentro de esa lista de miembros. Acá el señor Benítez, evidentemente el número 1. El número 2 es Bartolomé Gil, que tiene 13 votos nomás, tuvo él, y él es flamante miembro titular de la Asociación de Funcionarios. Luego, nos falta por un lugar. ¿Y quién va a entrar si ya no hay más votos? Y ahí es lo que había dicho en la ley. Entra aquel elector que esté posicionado en el orden original de la lista. Y acá el orden original es el 1 al 12 y el primero que está en la lista es Agripina, que ya va a tener que entrar por más de que tenga 0 votos. Si Agripina, ponele, era la que estaba en el segundo lugar, vamos a suponer que tenía 13 votos, entonces entraría Avelino Ayala, que es el que le sigue en el orden establecido en la lista original. Esto es lo que establece el tema del voto preferente en organizaciones intermedias. Luego, todo esto que está acá en orden, ¿verdad?, que nosotros miramos, se ordena de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos, cuántos escaños le corresponde, se hace el orden final, porque recuerden que por más de que este sea el número 1 en su lista, este señor, ¿dónde está? En Gracia López, en la general va a quedar como el número 1 de la lista que mayor cantidad de votos obtuvo, que es Bienvenido Rejala. ¿Por qué? Porque ya ordenamos de acuerdo a la forma que el escaño nos ordenó y llevamos metiendo nuestros votos preferentes, ¿verdad? Como ustedes ven ahí en estas imágenes, ¿verdad? Yo esta diapositiva voy a compartir con ustedes, le voy a pasar a Jonathan para que
les pueda compartir. Bueno, esto es un poco lo que tiene que ver con el sistema de aplicación, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco de las consecuencias, o sea, cómo yo implemento esto en mi lista, en mi organización, por qué yo tengo que implementar en un club de fútbol, por qué tengo que implementar en mi sindicato, por qué tengo que implementarlo en mi junta de agua, y es por lo que habíamos dicho, es lo que establece la Constitución Nacional. Ahora, yo digo Asociación de Fútbol de la Justicia Electoral, o sea, Club de Fútbol Justicia Electoral, por dar un nombre, para no dar nombre de otros clubes. El club tiene que convocar a elecciones. El estatuto del club dice lista cerrada bloqueada, no se cambió todavía. Aplico o no aplico el sistema DOM, yo lo debo aplicar. ¿Es necesario que yo llame a asamblea extraordinaria primero para modificar ese artículo y poner lista cerrada bloqueada? No, porque la ley está por encima de mi estatuto. Y generalmente yo sí hago eso y quiero mi estatuto. Recuerden que los estatutos en organizaciones intermedias establecen en qué plazo vos tenés que llamar a elecciones. La mayoría lo hace dentro de los 90 o 120 días del cierre del ejercicio fiscal, que es en diciembre, o sea, tiene que ser entre marzo y abril, se tiene que llevar adelante la elección de autoridad, o sea, la Asamblea General Ordinaria, donde dentro de ella se elige a las autoridades, ¿verdad? Bueno, ese estatuto no contempla, yo igual tengo que aplicar la ley. Ese estatuto le puede dar competencia a los tribunales electorales para que hagan reglamento, entonces el tribunal puede hacer un reglamento también, y en donde ahí corrige ese error que nuestro estatuto tiene de decir que dice lista cerrada bloqueada o que diga mano alzada, y yo en el reglamento, que es exclusivamente para esa elección que voy a organizar, aprobado por el propio tribunal o aprobado por la comisión directiva, entonces reglamenta el sistema electoral correcto. Ahora, ese estatuto, volvemos al ejemplo de que no está contemplando la figura de la lista cerrada desbloqueada, establece que para convocar a la asamblea yo tengo que hacer una publicación, poner el orden del día, cuál es la primera convocatoria, la segunda, dónde se va a llevar a cabo. Y dentro de ese punto, como le dije hace rato, está la parte de elección de autoridades. Ahora, ese punto dentro de la convocatoria de la asamblea que habla de elección de autoridades está a cargo de un tribunal electoral independiente o de un órgano electoral. Muchos le denominan TEI, colegio electoral, escuela electoral, comité electoral, junta electoral, etcétera, etcétera. Y no necesariamente tiene que llevar la palabra independiente. De hecho, lo ya se tiene que entender que es independiente por ser un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Bueno, esta junta electoral es la encargada de velar y de organizar el proceso electoral para llegar a las elecciones, supongamos del 5 de septiembre del 2023. Nosotros recomendamos a las organizaciones intermedias que el plazo para que se desarrolle este proceso tiene que ser como mínimo de 20 días y como un máximo de 30. Muchas organizaciones pasan y hacen 45, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque dentro de ese plazo yo puedo plasmar todo el proceso electoral que dice la ley en mi organización intermedia. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hago? Ese tribunal, una vez designado, si es que ya fue electo en elecciones anteriores, si no fue electo el estatuto o si no se hace por asamblea o la comisión directiva los elige, se encarga de convocar a esta elección de autoridades. Recuerden que yo le hablé que el estatuto dice que tienen que convocar a asamblea a los miembros de la comisión directiva o en su caso el síndico, si es que no lo hace la comisión o algunos dicen cierta cantidad de socios. Ese órgano electoral tiene que hacer también la convocatoria, pero a elecciones. Esa convocatoria ya no hace falta que salga en el diario o en alguna revista, sino tiene que ser publicada dentro del contexto de la organización. Si es el club de fútbol de la justicia electoral, tiene que pegarse dentro de las instalaciones del club, si pueden hacer pasacalles, comunicando de que va a haber una asamblea. Pero el tribunal también tiene que sacar una resolución que sí ya es más extensa y yo le voy a mostrar
comunicando que se va a llevar adelante la asamblea y dentro de ella el acto eleccionario. Cuando digo dentro de ella es el acto eleccionario, el tribunal, como les dije, se encarga de organizar esa elección. ¿Y cómo se encarga de organizar esa elección del tribunal? A través de un calendario electoral, que yo le voy a mostrar acá un ratito, antes de irme con la parte más importante. El calendario electoral es lo que establecen los plazos para llevar adelante ese proceso de padrón, de inscripción de candidatura, de agentes electorales, etcétera, etcétera, que están viendo ustedes ahora, y yo le voy a pasar a Jonathan seguro para que les comparte de manera virtual. Ahora, ese calendario va acompañado de la convocatoria que hace el tribunal. Y acá está el primer error que tienen las organizaciones intermedias. ¿Por qué? Porque cuando se hace la convocatoria de elecciones, ellos ya no establecen en la convocatoria cuál es el sistema que van a usar. Por ley tienen que usarlo, el sistema de lista cerrada desbloqueada. Pero ocurre a veces que los muchachos se hacen el embotado y siguen utilizando la lista cerrada bloqueada, lista cerrada, o inclusive el voto a viva voz o de manera a mano alzada, haciendo una convocatoria. Esta convocatoria a elecciones que hace el órgano electoral tiene un modelo que nosotros le damos de la manera más fácil y sencilla posible para las organizaciones, en donde establece y comunica cuándo se va a llevar a cabo. En la parte del considerando se pone qué artículo del estatuto le faculta a ese tribunal electoral a realizar la convocatoria y hacer el proceso electoral. Si el estatuto no contempla la figura del tribunal, acá se pone lo que establece la Constitución y las leyes electorales, y en la parte resolutiva se hace la convocatoria oficial. Y acá es el error que suele suceder, en donde las personas no hacen mención a la aplicación del sistema a ser utilizado, ¿verdad? Entonces, van a ver ustedes que en este modelo dice convocar a elección de nueva autoridad de la asociación o del club tanto, se va a llevar a cabo el 5 de agosto en las instalaciones del club que se ubica en tal lugar, donde en ella se van a elegir la siguiente autoridad: un presidente y un vicepresidente. Acá, si bien es cierto no está en este modelo, voy a poder aclarar entre paréntesis que esa chapa va a ser electa por chapa por mayoría simple de votos. O sea, que tiene mayor cantidad de votos, entra. Luego dice, por ejemplo, 12 miembros titulares y 12 miembros suplentes para la comisión directiva. Y acá es donde ese órgano electoral debe aclarar cuál es el sistema que se va a aplicar. Ustedes ven ahí que dice aplicando la lista cerrada desbloqueada y con voto preferente para los miembros titulares, y se puede aclarar que para los suplentes se va a utilizar la lista cerrada bloqueada. O sea, este es el secreto en donde yo ya tengo que ponerle de sobreaviso a mis asociados, a mis futuros candidatos, de que yo voy a usar ese sistema, ¿verdad? Entonces, yo como miembro del Tribunal Electoral ya tengo que aclarar esto. Entonces, si yo candidato veo esto, voy a decir, es la lista cerrada, desbloqueada, yo puedo presentar una nota al Tribunal Electoral y decirle qué es lo que esto es, o puedo pedir una reconsideración, decir, eso no está en mi estatuto, pero el tribunal me va a explicar y me va a decir, esto es así, porque en la ley dice así. Y acá viene la pregunta que me hizo hace rato Arnaldo, ¿verdad? Arnaldo me dijo, ¿se aplica igual esto si hay una sola lista? Se debe aplicar, pero tampoco está mal si no lo aplicas. Lo importante es que vos, si vos estableciste en tu convocatoria que vas a aplicar la lista cerrada bloqueada, pero después dentro del transcurso de tu calendario se inscribió una sola lista y por una cuestión de economía, o sea, estamos hablando de plata y de rapidez para la votación, vos decís, ¿por qué pico yo voy a hacer los 5 papeletas? Voy a hacer una nomás. Si van a entrarlo todo porque hay una sola lista, se puede hacer, pero el tribunal tiene que sacar una resolución por la cual aclara
que se va a utilizar un solo boletín en virtud de que se presentó una sola lista. En ese sentido, el tribunal se va a amparar en el que al haber una sola lista, desbloqueado. ¿Qué nos pasó con esta experiencia? Nosotros, desde la justicia electoral, desde la organización, desde la dirección de organizaciones intermedias, tenemos muchísimas organizaciones que utilizan un solo boletín de una sola lista. Pero también ya tenemos dos situaciones en que se han planteado la nulidad del acto de proclamación porque no se aplicó el sistema de lista cerrada bloqueada en el acto electoral. ¿Por qué? Porque la persona que anuló fue una persona que no participó del proceso, era una lista que se impugnó, o era un candidato que estaba en el puesto número 8 de la lista original, porque decía, yo le quiero ganar a mi propio compañero. O sea, que él quería competir con su propio compañero y él decía que si aplicaba el voto preferente, él iba a quedar como número 1 y no como número 8. ¿Verdad? Esas sí son situaciones que se nos han presentado jurisdiccionalmente también acá, dentro del fuero de los tribunales electorales en la capital. Pero nosotros como asesores de la justicia decimos que si hay un acuerdo entre las partes y si hay una sola lista y el tribunal luego sustenta y fundamenta del por qué lo hace con un solo boletín sin utilizar este sistema, porque de igual manera los 12 luego van a entrar, puede tener esa validez en el sentido de que todos luego van a entrar, tanto los titulares como los suplentes. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa si el tribunal electoral no aclara el sistema de elección que va a aplicar? O sea, no dice si va a ser, no aclara que va a ser cerrada, desbloqueada. Y ya llegando allá, oficializándose la candidatura con 2 o 3 listas, resulta ser que se juntan los apoderados, piden una reunión y dice el apoderado de la lista A con el de la lista E: che, doctor Genes, doctor Benítez, obvio sí que es necesario hacer la lista cerrada de lo que haga. Vamos a hacer nomás con el sistema anterior que nosotros hacíamos, que era lista cerrada, bloqueada nomás, y entran de acuerdo al porcentaje nomás y se respeta el orden original de la lista. Y ahí el doctor Benítez dice, no, pero la ley es clara, la justicia electoral nos dice, nos están asesorando, la justicia no se mete, sino brinda un servicio de asesoría. Ahora, cuando hay un conflicto, sí, se judicializa y la justicia resuelve a través de sus tribunales, magistrados y jueces electorales, ¿verdad? Inclusive hasta el Tribunal Superior si va a grado de apelación. Pero ya nos ha pasado que hay organizaciones que pactan el famoso acuerdo de caballeros de que van a utilizar la lista cerrada bloqueada nomás. O sea, ellos dicen, vamos a ir a hacer como en los viejos tiempos, ¿verdad? Y nos preguntan a nosotros, y eso está bien o está mal. Y ustedes saben que está mal, no hay ningún pacto de caballero que vaya en contra de la ley, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que hay colegas, o sea, profesionales del derecho, y hasta ahora, salvo que haya gente acá de los tribunales o haya magistrados o jueces, que nos digan lo contrario, porque nosotros hemos tenido, de hecho mañana hay una elección que yo le dije, una asociación de médicos, que ellos optaron por tener y votar a sus cargos de sus miembros titulares y suplentes, que venían a ser los plurinominales o pluripersonales. Ellos optaron por votar con el sistema anterior, lista cerrada, bloqueada. ¿Y qué hicieron? Tuvieron una reunión con el TEI y se elaboró un acta de acuerdo entre las partes donde firmaban los apoderados diciendo: nosotros los candidatos de la lista A y B, en común acuerdo y con el consentimiento del tribunal que va a firmar también esta acta, hemos tomado la decisión de utilizar el sistema de lista cerrada bloqueada con el derecho, con la condición y dejando acá en constancia de que nadie va a accionar judicialmente en caso de que uno pierda o no le guste, porque ya está el acuerdo, ¿verdad? Tipo, hacen una escritura firmada por escribano con certificación de firma, fotocopia, cédula heredera, resguardando esa situación, ¿verdad? Entonces ellos, por decirlo de alguna manera, están blindándose los dos movimientos y el TEI, diciendo: yo tengo un acuerdo, acá está mi acuerdo firmado
Acá me acuerdo, acá firmaron los candidatos y los apoderados donde dicen que ellos van a usar ese sistema, pero no van a accionar judicialmente. ¿Y qué pasa ahí? Si el tribunal puso en su convocatoria que van a usar ese sistema y luego por un acuerdo no lo cumplen, y vamos a suponer, o sea, los nombres que veo acá, Alfredo Figueredo era candidato de la lista B y estaba en el puesto 8 de los 12 miembros de su lista. Él no entró porque se usó el sistema 2. Él puede ir a accionar por derechos propios bajo patrocinio de abogado y pedir la nulidad del acto eleccionario, por lo menos para ese cargo, todo el acto eleccionario, diciendo que no se cumplió lo que establece la lista cerrada y bloqueada. ¿Por qué? Porque él se sentía, se vio afectado en su derecho de sufragio pasivo, porque él decía, yo iba a entrar sí o sí, porque la gente me iba a votar más a mí, era, si era voto preferente. Y va a decir, ¿y qué te vas a ir a hacer eso, Alfredo, si yo tengo acá el acuerdo que firmó tu apoderado? Claro, pero el acuerdo firmó el apoderado, no está firmando por mí, firmó él por el movimiento, es mi derecho que me da la ley. Entonces ahí entramos en un conflicto judicial que se va a dirimir en los estados judiciales de la justicia electoral. Ahora, eso estamos hablando en el caso de que el tribunal dijo que se iba a usar. ¿Qué pasa si no dijo luego y llegaron a un acuerdo? ¿Verdad? Que van a usar lista cerrada de bloqueada. Igual Alfredo pudo, vamos a suponer, estaba él puesto 5 y su lista metió 4 y él se quedó por 1 afuera. Y va a decir, a mí con la gente si tenía voto preferente iba a entrar sí o sí entre los 3 primeros. Él puede plantear también la nulidad. Pero ¿qué se va a resolver? La lógica no diría que la ley, acá los estados judiciales te van a decir que tenés que aplicar la lista cerrada de bloqueada. Pero el tribunal le va a decir a Alfredo, che, acá el tribunal electoral de la organización le va a decir, che, pero Alfredo, tu apoderado confirmó este acuerdo, ¿verdad? Entonces le va a decir, no, bueno, ahí entra, no, un acuerdo no va por encima de la ley. Y hay una particularidad en esto de los acuerdos. Cuando yo, en el momento de la convocatoria, voy a volver a compartir mi convocatoria acá, yo acá, en esta parte, resuelvo que voy a utilizar el sistema de lista cerrada bloqueada. Yo, Neri Velilla o Figueredo, que del cual estoy usando de ejemplo, él acá ya tiene que manifestar también su disidencia con esta resolución, pedir una apelación o en todo caso una reconsideración o una aclaratoria, porque acá yo ya estoy poniéndome, o sea, el 4 de agosto que vamos a suponer sale esta resolución, yo ya estoy en conocimiento de que el TEI no va a aplicar la lista cerrada desbloqueada. ¿Por qué digo eso? Porque nos han planteado en que se hizo la elección, Figueredo ya sabía, llegó la elección, él no entró y viene y presenta el pedido de nulidad y se presenta Neri Velilla, presidente del tribunal, y dice, este pedido de nulidad del acto eleccionario no corresponde porque Figueredo ya sabía el 4 de agosto de que él no podía, de que se iba a usar este sistema y su pedido de nulidad ya es extemporáneo, él ya tenía que haber atacado la resolución 1, ¿verdad? Entonces ahí entramos en un conflicto judicial que estos los magistrados tienen que resolver, ¿verdad? Si hace caso, si es cierto que hay una extemporaneidad o porque yo, Neri Velilla, como presidente del tribunal, puedo defender diciéndome, ¿qué hizo Figueredo? Esperó a perder recién para reclamar. Antes ya hubiera reclamado. O sea, como Figueredo tanteó y no entró porque estaba en el puesto 5 y entraron 4 nomás los de su lista, y ahí él dijo, me conviene, había sido la lista cerrada de bloqueada, ahí entonces yo como tribunal digo eso, que él está obrando de mala fe. Pero esas son situaciones que se van a resolver ya en los estados judiciales que ya se hacen a través de patrocinio de abogados. Entonces, esto es lo que nos lleva un poco a nosotros, desde la justicia electoral, a través de las distintas oficinas distritales y a través de la dirección de organizaciones intermedias, de tratar de concientizar a las organizaciones de que la aplicación de la lista cerrada desbloqueada es obligatoria. No es porque nosotros queremos, sino porque está en la ley y las consecuencias son muy caras, o sea, la paga muy cara después la organización.
Y ahí, Arnaldo, creo que respondí tu pregunta de que si se puede usar un solo boletín, sí se podría usar un solo boletín, porque los 12 pues van a entrar. Pero el problema es que si vos tenés entre tu lista a 12 personas y resulta ser que Victoria cambia, ¿verdad? Ella pensaba que con el desbloqueo iba a ser la miembro titular número 1, entonces ella va a decir, esto me jugó en contra de mi derecho al sufragio pasivo porque me vi perjudicado, ¿verdad? Y esas son situaciones que se presentan, pero textualmente y contextualmente en nuestra situación actual, desde que en el 2019 entró en vigencia esta ley, digo ya que entró en 2020, ¿verdad? Porque nosotros en 2020 ya aplicamos, ya hemos tenido situaciones en que los clubes hacen con un solo boletín y otro tipo de organizaciones también, porque los 12 entran y los miembros del tribunal dicen no afectan nada. Sí afectan el momento en que uno dice yo quiero ser número 1 y resulta ser que me quedé en el 2. No sé si ahí Arnaldo está un poco, no sé, no te digo lo que te respondí, sino te estoy hablando un poco de la casualidad y la causalidad de esas situaciones que se presentan. Se entiende perfectamente, doctor. Una consulta más. En caso de un club, por ejemplo, es que, bueno, el presidente renuncia y todavía no termina su mandato y de repente viene un tercero que ni siquiera es socio del club y agarra la presidencia. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, ahí, por ejemplo, Arnaldo, vamos a entrar en ejemplos y no te puedo dar de repente soluciones porque esas cuestiones ya, no te digo, no sería propinar porque yo no soy magistrado, pero de repente puede tomarse como si fuera que una opinión de la justicia. Pero lo primero, Arnaldo, es que ese club tiene que tener un estatuto. Ese estatuto, Arnaldo, establece el régimen de cómo está constituida tu comisión directiva, ¿verdad? Vicepresidente, vicepresidente, secretario, tesorero o vocales, ¿verdad? Te va diciendo todo. Y cuando un presidente renuncia, en tu estatuto automáticamente tiene que decir que el vicepresidente ocupa ese cargo, ¿verdad? Ahora, muy pocos estatutos en organizaciones intermedias dicen, si el vicepresidente renuncia antes de la mitad de su mandato, se vuelve a llamar a elecciones para elegir presidente, o te dice que si renuncia después de la mitad de su mandato, ya asume el vicepresidente. Pero la lógica, y en un 90% de los estatutos de clubes y de organizaciones intermedias, dicen que si el presidente renuncia, debe asumir el vicepresidente. Un tercero... Y el vicepresidente también renuncia. Si el vicepresidente también renuncia, Arnaldo, tu estatuto establece cuál es la manera de sustituir toda vez que vos tengas quórum todavía. O sea, tu consulta depende mucho un poco de la situación particular de cada club, porque hay que ver lo que dice el estatuto con respecto a eso. Porque si el presidente renuncia, sube el vice. Si renuncian los dos, la comisión directiva, la que queda, el resto que queda, si tiene quórum, supongamos que tu comisión directiva es de 14 personas, tu quórum es con 8, porque es la mitad más 1. O sea, vos después de que haya renunciado a tu presidente y tu vice, tenés que tener 8 miembros que hagan quórum. Esos 8 miembros, tu estatuto debería de prever, y si no prevé, lo que se tiene que hacer es que esos 8 se reúnan y entre esos 8, o si están luego de 14, están los otros 12, ocupen el cargo de presidente y vice esos miembros titulares. Porque tanto los vocales titulares o los miembros titulares están generalmente para sustituir los cargos vacantes. Por eso existen esas figuras. Ahora, hay también estatutos, Arnaldo, que dicen que estos vocales titulares o miembros titulares, vocales suplentes, los vocales y miembros titulares dicen que sustituyen nomás los otros cargos, no los cargos ejecutivos como presidente y vice. Pero eso muy poco estatutos lo establecen. Por eso, en base a tu pregunta, no puede venir un tercero que no está dentro de la comisión, salvo que la comisión haya llamado a una asamblea para elegir autoridades. Ahí podría venir un tercero a ocupar el cargo de presidente si se convocó y se llamó para ello. Pero la comisión directiva, no creo que tu estatuto dé la potestad de que estemos los 12, porque el presidente y vice renunciaron y digan los 12, bueno,
Renunciaron Natalia y Juanita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ocupar nosotros? No, vamos a traerle a Mirta, que es recapé, es recalidad, ella puede ser nuestra mejor presidenta, y su vice que sea Alicia. Entonces, ustedes decidieron ahí meterle a dos que no están dentro de la comisión. Eso sí está mal. Porque yo estoy seguro que he leído miles y miles de estatutos, que ningún estatuto va a contemplar que vos le pueda traer un tercero que no integra la comisión y no fue electa por los socios y socias a ocupar un cargo electivo. Supongamos que digan, ¿verdad? Vamos a hacer una reestructuración y sin llamar a una asamblea. Y le llama a un tercero y ese tercero ocupa la presidencia. Y en Y como te digo, Arnaldo, el estatuto está desfasado. habría que ver el estatuto, pero lo más probable. Y si vos conocés la situación particular, si vos pasaste por esa situación, estoy 99% seguro que tu estatuto no permite eso. La reestructuración se hace en base a los miembros de la comisión directiva que están con quórum, o en todo caso, si ya no tienen quórum, el síndico se encarga de llamar a una extraordinaria, elige TEI, o en todo caso, si hay TEI, se convoca una elección de autoridades para llenar los cargos vacantes, y ahí sí se pueden presentar los otros, ¿verdad? Pero, no sé, tendríamos que, Arnaldo, yo te iba a dejar mis datos y vení, visitame, o hacemos una llamada, whatsappeamos, hacemos una videollamada, o me traes tu estatuto y vemos, porque estoy muy seguro que tu estatuto no ha de permitir el estatuto de ningún club o ninguna organización hacer eso. Me voy junto a vos, doctor, para consultar un poco así con más profundidad sobre ese punto. Sin problema, yo estoy en la misma cuadra de la justicia electoral, al lado de la Facultad Uninorte. Nuestra dirección, que es nuevita, hace 2 días se creó, se llama Dirección de Organizaciones Intermedias, así que te esperamos acá. Desde el lunes. ¿Es dependiente de la justicia? ¿Cómo? ¿Es dependiente de la justicia? Sí, claro. Estamos en la misma cuadra, pero en un edificio que está fuera de la sede central. En la misma cuadra estamos. Antes, si venís de San Lorenzo, antes de llegar. Si venís del centro, es pasando la justicia. Ah, ya, perfecto. Pero voy a hacer propaganda. Estamos frente a Suple Automotores. ¿Para qué? Está bien, profe. Estamos de lunes a viernes. Yo estoy hasta las 14, hasta las 15 horas. Pero hay asesores que te pueden atender hasta las 7 de la tarde. Pero me gustaría que vengan del horario que yo estoy. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo no sé si hay más consultas. Me gustaría, yo esta diapositiva y ese manual que les mostré voy a compartir con Jonathan, que creo que todos les conocen, que es el encargado de todos los cursos acá del IPEL, para que ustedes tengan a mano y cualquier duda, ahí están los números de teléfono de nuestra oficina. Nos pueden llamar, nos pueden escribir, ahí está el correo electrónico. Y si no tienen dudas, yo creo que no tengo más nada que agregar, nada más que decir que las leyes están hechas para cumplirse, ¿verdad? De repente nomás en este tipo de organizaciones intermedias, así como está contando Arnaldo, el ejemplo que da, cada comisión o cada presidente tienen sus interpretaciones totalmente alejadas a la realidad de la legislación electoral y hacen muchas interpretaciones erradas también de los estatutos, y también hay que aclarar que varios estatutos un poco están desfasados y llevan a que se lleven a este tipo de malinterpretación. Lo real y concreto es que nuestra ley está para cumplirse. Nosotros como justicia no le podemos obligar, porque la ley no nos faculta a obligarle ni a intervenirle, ni a decirle, che, yo no te voy a hacer nada y esto lo que está haciendo está mal, porque yo te brindo un servicio para ayudarte a que hagas bien como justicia electoral, no para obligarte. ¿Verdad? O sea, es famoso ese, no te puedo poner una pistola en la cabeza para que cumpla lo que dice la ley, ¿verdad? La ley está hecha para cumplirla, pero hay organizaciones que hacen caso omiso a eso. ¿Qué pasa? Algunos no hacen, nadie reclamó, se quedan, ¿verdad? Porque lo hicieron, ¿verdad? Y hay plazo para reclamar. Ahora, si alguien reclamó, ya se ve en un juicio y lo más probable es que ese juicio pierda a esa persona, ¿verdad? O sea, ese grupo de personas. Bueno, a ver si ahí los chats veo antes. Un poco, buenas tardes, a ver. Celeste, felicidades, director. Bueno, gracias, Natalia. Me están felicitando. Muchas gracias, profesor. Bueno, no hay preguntas por lo de... Bueno, espero que les haya gustado. Como les dije, nosotros estamos de lunes a lunes en esta dirección.
de lunes a sábado de 7 a 19, domingos de 7 a 1 y feriados de 7 a 1. O sea, siempre hay alguien de la justicia en nuestra dirección de organizaciones intermedias que le pueda atender. Nuestros números son el 6180-452 y en mi directo el 6180-521. Así que a disposición de materiales, lo que puedan ayudar. Háganos propagandas en sus barrios, colegios, escuelas, nosotros para implementar un poco también todo lo que tiene que ver con la aplicación de las leyes en organizaciones intermedias y por sobre todo con nuestros jóvenes, que es lo que nosotros tratamos de que nuestros chicos, tanto niños, adolescentes y jóvenes, vayan aprendiendo desde a poquito es lo que tiene que ver un poco con la cultura cívica y con la cultura electoral para seguir apostando a nuestra democracia. Bueno, gracias a todos. No sé si Jonathan está, yo me desconecto, por ahí si tienen ganas nos podemos sacar una foto, no sé qué les parece, para dejar un poco un recuerdo acá. Si por ahí algunos quieren desbloquear la cámara, nos sacamos una fotito para tener ahí para las redes sociales del IPEL. Creo que Jonathan nos estará sacando también varias fotos. Así que vamos a ir haciendo por tanda porque veo que estamos un montón. Y le veo. Bueno, vamos a sacar algunos con los que se animaron a mostrar su rostro, ¿verdad? Vamos a sacar una foto. Y claro, agradecerles por participar, sobre todo por escucharnos y gracias al IPEL también por la oportunidad. Bueno, vamos a sacar ahí la fotito, sonrían.